Guillermo Domenech ingresó de lleno a la política. Fue uno de los ideólogos de Cabildo Abierto, el movimiento que generó el espacio para que el general Guido Manini Ríos se probara como candidato a la presidencia. Tras su debut electoral, Domenech ocupa una de las 3 bancas del Senado de su partido junto a Raúl Lozano y al propio Manini Ríos. Desde allí, y sin salirse de la coalición de gobierno, Cabildo Abierto marca su propio perfil y coloca en agenda temas y posiciones que están por fuera del compromiso por el país suscrito por todos los partidos. Como la agenda de Cabildo, qué temas tienen carpeta, qué tan alineado está con los asuntos que vienen trabajando en el Poder Ejecutivo. Bueno, de esto y de otros temas vamos a hablar con el senador Guillermo Domenech, a quien tenemos en este momento en estudios. Así que, senador, bienvenido, gracias por acompañarnos en Fácil Desviarse. Bueno, el agradecido soy yo, un gusto estar con ustedes. Cabildo Abierto surgió de algún modo en reacción a cierta disconformidad con las opciones que representaban el resto de los partidos políticos y sus dirigentes. Sin embargo, desde hace 1 año y medio se integró al sistema político, conformando además la coalición de gobierno. Si bien usted no era ajeno a la política, ¿hubo cambios en la forma en que percibía la actividad política antes de convertirse en senador a cómo la percibe ahora? Bueno, quiero aclarar que mi padre fue 2 veces diputado por el Partido Nacional. Yo milité en el Partido Nacional en el año 71 y volví a militar en el Partido Nacional cuando se restauró la democracia, ¿no? Y bueno, siempre tuve inquietud política. Lo que pasa es que a veces se tienen que dar circunstancias de afinidades personales, ideológicas muy particulares, y bueno, se dieron en este caso con Guido Manini, y eso fue lo que me impulsó primero a fundar Cabildo Abierto y en segundo término acompañar a Manini primero como candidato a la vicepresidencia y luego en la lista del Senado. Y no, yo conocía la actividad política. O sea, no hay nada en estos 16 meses que le haya cambiado de su percepción que ya tenía sobre la política. No, yo lo que diría que en el escenario político nacional quizás lo que se extraña son las grandes figuras que hubo en la actividad política. Yo le puedo mencionar figuras que a mí me deslumbraron siendo muy jovencito. ¿Cómo quiénes? Como Herrera, me imagino, ¿no? Usted ha dicho bueno, que yo Herrera no lo conocí. Pero ha dicho que fue el gran caudillo. Pero la verdad es posterior a Herrera. Muere en el 58, ¿usted nació? Yo nací en 1950, yo tengo 70 años. Bien. Y mi recuerdo de Herrera, y me impresionó muchísimo, yo alguna vez lo comenté, yo estaba en la esquina de 18 y Río Negro, mi madre era argentina, y había muerto Herrera y venía el cortejo, y era impresionante ver cómo ese ataúd se movía sobre la cabeza de la gente. A mí eso me causó una enorme impresión. Y mi padre, que había abandonado el herrerismo con Fernández Crespo en el año 54... Se fue con la UVD, digamos. Fue una disputa por un cargo senatorial. Herrera prefirió a Viña y Fernández Crespo se sintió molesto con eso, pero mi padre tenía un gran sentimiento herrerista y gran admiración por Herrera, y a través de él yo conocí a muchos herreristas y me contagió la profundidad del pensamiento de Herrera, porque Herrera no fue solo un político, fue un gran revisionista histórico. Tiene escrito como más de una docena de libros sobre temas históricos. ¿Usted es herrerista? Yo me considero herrerista. Lo que pasa es que el herrerismo que yo comulgo es el herrerismo de Herrera, no el herrerismo actual. ¿Y el de la calle Herrera? Es un herrerismo distinto, porque yo creo que Herrera tenía una entonación nacionalista que no tiene este herrerismo. Está bien, ¿no? Es una buena distinción y otra cosa que usted hace. Por más que los herreristas le van a decir que siempre, ¿no? Esa entonación nacionalista se sigue manteniendo en cómo se concibe la mirada de los partidos. Y Herrera además fue un caudillo nacionalista preocupado por las cuestiones populares. Fíjese que cuando Herrera muere, está muy bien descrito en el libro de Eduardo Víctor Aedo, Herrera, caudillo oriental. Su preocupación es
que los dirigentes del Partido Nacional se preocupen por el pan, el boleto y el querosén, por las cuestiones que hacen a los más humildes. ¿Y considera que este presidente tiene esa concepción herrerista incorporada? ¿Se preocupa por los temas populares? Me alegró mucho en el día de hoy, porque yo no tenía esa percepción precisamente. Me alegró mucho que, según trascendió en la prensa, reunió a los directores de los entes autónomos y les dio indicaciones sobre esos extremos, que para mí son muy importantes, porque la política tiene que tener ese sentido de justicia social. No me seduce la política como un debe y un haber que cierre en un estado contable. Creo que tiene que haber realmente preocupación por los temas sociales, ¿no? Está bien, uno podría decir y que... Cabildo Abierto nació con una inquietud social al principio, porque éramos el movimiento social artiguista. Nos preocupaba ver tanta gente en la calle, el problema de la droga, etcétera. Primero no tuvimos una intención política. Pero usted también tenía un vínculo con Un Solo Uruguay, ¿no? O sea, de alguna forma, Un Solo Uruguay y Cabildo Abierto tienen una historia común. Bueno, no, yo no tenía un vínculo con la dirigencia de Un Solo Uruguay. Yo me limité porque a pesar de que soy abogado y escribano, tengo pasión por lo rural. Yo a veces digo que soy un agrónomo, un veterinario frustrado, y me dedico al tema agropecuario. Tengo un pequeño establecimiento en el límite de Colonia y San José, que comparto con mi hermana, y yo fui al acto de Durazno, pero no tenía contacto con la dirigencia de Un Solo Uruguay, pero entendí que Un Solo Uruguay interpretaba cabalmente a los pequeños y medianos productores que a mi juicio no eran debidamente interpretados por la Federación Rural y la Asociación Rural. Yo honestamente no creo en el liberalismo económico. Creo que el Estado tiene que estar presente, es imprescindible que el Estado esté presente para tener equilibrio. Aquellas leyes que Adam Smith señaló de la competencia, el afán de lucro, y la oferta y la demanda no son suficientes a veces para encauzar la economía. La economía necesita de la intervención del hombre, como a veces en la naturaleza es necesario hacer un azude, un tajamar, o cortar determinadas malezas y promover. O sea que está mucho más cerca del Frente Amplio de pronto que del sector del Partido Nacional que dirige el actual presidente. Digo, en cuanto al rol del Estado, a la intervención, sí, claro, al Estado como motor del desarrollo. Lo que pasa es que el Frente Amplio en realidad, la política económica que desarrolló fue la misma política económica que venían desarrollando los gobiernos anteriores, ¿no? En parte sí y en parte no, estamos de acuerdo. No, sí, pero fíjese que se produjo un fenómeno increíble de concentración de la banca. No hay banca nacional en el Uruguay. Se pretendió de alguna forma hacer del Banco de la República, que es un banco de fomento, un banco comercial. El Banco Comercial se retiró, el Banco de la República prácticamente se retiró del interior de los negocios rurales, prácticamente. Es el que tiene la cartera más grande de deudores con gente vinculada a los negocios agropecuarios, ¿no? Bueno, no sé exactamente si es así. Lo que yo le puedo decir que como productor... No creo que sea ningún banco comercial en plaza que no sea el GROW en ese sentido. Bueno, es que el GROW, el sentido del GROW es ese. Yo soy un gran defensor del Banco de la República. Creo que el Banco de la República tiene que cumplir un papel muy importante en lo agropecuario, en lo comercial y en lo industrial. Hay que apoyar a la industria nacional. El día pasado recibíamos en la Comisión de Industria, a través de Zoom, ¿no?, una delegación de los industriales. La industria nacional está en vías de extinguirse, ¿no? Necesita un apoyo del Estado. Es importante que el Estado le dé preferencia a los productos nacionales. El fenómeno de las grandes superficies es un fenómeno que yo lo veo con preocupación, porque las grandes superficies habla de shoppings, habla de mega supermercados, sobre todo de los supermercados, ¿no? Las quejas de los industriales
respecto a las marcas blancas o a sus propias marcas. Intuyo que entonces no comparte el concepto del presidente de priorizar a los Maya Oro en un contexto de retracción económica. Pero los Maya Oro para que sean los que saquen al país de Mire, yo creo que tenemos, para utilizar alegorías ciclísticas, yo creo que lo que hay que hacer es el Maya Oro tiene que ser protegido por el pelotón, si no el Maya Oro termina mal, en un esfuerzo solitario. Y el equipo es muy importante en el ciclismo. Todos juegan un papel, porque a veces el Maya Oro llega a los puestos de privilegio agarrado del sillín por su equipo, ¿no? A mí me gustaba mucho el ciclismo, me ayudó mucho a conocer el país, y me gusta la alegoría precisamente, pero yo creo que ojo que los Maya Oros necesitan equipo. Claro. El hombre es un ser gregario, solo somos muy débiles. Ya cuando nacemos muy débiles. Necesitamos de la sociedad. Domén, yo le mencioné al Frente Amplio, y usted me dijo, bueno, el Frente Amplio continuó con políticas que usted podría cuestionar de otros gobiernos. Está claro, digo, el Frente Amplio ganó el gobierno y hubo una adaptación a fuerzas, a dinámicas que son globales, que son regionales, ¿no? La captación de inversiones, como la de las inversiones que se han hecho en la agroindustria, en fin. Y esos fenómenos, como usted dice bien, sí arrastraron otros, ¿no? Hubo una mayor concentración de la tierra, hubo una mayor extranjerización de la tierra. Fíjese que, pero para cerrar y volver al tema. Así le escucho la pregunta. Sí, exacto, para cerrar y volver al tema. Y eso ocurrió, por ejemplo, inclusive donde más ocurrió fue en el gobierno de Mujica, cuya concepción política, ideológica, de pronto es contraria a esos fenómenos, ¿no? O durante mucho tiempo fue contraria, su propio sector muchas veces estuvo en contra de que pasaran y sucedieran estos fenómenos. Hubo una mayor concentración de la riqueza también en los gobiernos del Frente Amplio. Por eso le pregunto esa cercanía, esa proximidad ideológica que yo encuentro de pronto con algunos sectores del Frente Amplio. Porque también en el gobierno de Mujica hubo un desarrollo muy fuerte del Estado empresario, del Estado interviniendo, piense todo el desarrollo que tuvo la industria, ANCAP, o todo el esfuerzo que se hizo en inversión en Antel. Entonces digo, ahí claramente hay un punto de contacto y se disputan temas más que nada con el EPP. Hay una visión muy nacionalista, latinoamericanista, de liberación nacional, de recelo con los grandes inversores, con las multinacionales. Hay un lugar de familiaridad, ¿no? De concepción del mundo y de la política. Por eso le mencionaba, le hago la pregunta, ¿usted siente que esto todos nos damos cuenta, no? Claro. No, mire, el presidente Mujica fue herrerista y él no escapa a esa concepción que tenía el herrerismo de la política internacional y de la sociedad. Yo en alguna oportunidad pude conversar con él, incluso le regalé un libro que hace a todo ese tema que a mí me toca mucho, que es del hispanoamericanismo, de la unidad de Hispanoamérica, de la necesidad de formar un bloque para negociar con los grandes poderes del mundo, porque hoy ya no se negocia con países, se negocia con las grandes empresas, ¿no? Eso es lo que estamos yendo a ese fenómeno, ¿no? Recuerdo que le regalé un libro escrito por Felipe Ferreiro, que fue quizás el precursor del revisionismo histórico en el Uruguay, fue maestro de Pibel Devoto. El libro se llama La Disgregación del Reino de Indias. Yo lo recomiendo mucho porque es una recopilación de artículos periodísticos escritos por Ferreiro, que la realizó su hijo Hernán, que era fue un buen amigo mío.
Y recuerdo haberle regalado ese libro al presidente Mujica porque, sí, yo sinceramente creo que lamentablemente ha sido muy difícil llevar a la práctica políticas comunes de los países de Hispanoamérica, pero tenemos que hacer el esfuerzo. Tenemos que hacer el esfuerzo. El vaso comunicante es Metol Ferré también, ¿no? Bueno, el vaso comunicante entre Cabildo Abierto y el MPP. Mientras hablaba, yo estaba pensando en Alberto Metol Ferré, que bueno, ha escrito libros sobre el tema de la necesidad de la unidad de Hispanoamérica para negociar con esos grandes poderes del mundo, ¿no? Y le agrego entonces a la siguiente pregunta una anécdota personal, ¿no? Durante la campaña del 2019, hablando con un dirigente del herrerismo sobre, bueno, el fenómeno de Cabildo Abierto, porque había pasado la elección de octubre y Cabildo Abierto realmente había sorprendido, ¿no?, con su caudal de votación, y me decía, bueno, sí, Domenech militó con nosotros en los años 80, demasiado de derecha, me dijo, ¿no? La pregunta es, esta familiaridad, ¿no?, que hay de pronto en ciertos temas, ¿no?, con el EPP y Cabildo, esa es la traza que los divide, ¿no? Una visión de izquierda y una visión de derecha que los une unos temas, pero los separa de otro lado. Sí, lo que pasa es que a veces, bueno, la política tiene esas cosas, a uno lo quieren encasillar en algo. Yo le diría que no me siento ni de derecha ni de izquierda, me puedo sentir de derecha en algunos temas y de izquierda en otros. Yo creo en la justicia social, yo me formé en el Partido Nacional y me formé también en la doctrina social de la Iglesia. Tengo que reconocer que la doctrina social de la Iglesia, yo digo que soy un cristiano social más que religioso. A mí me cautivó la doctrina social de la Iglesia, la Rerum Novarum de 1891 del Papa León XIII. No la teología de la liberación. No la teología de la liberación. Esa el cuño marxista no le cabe. No, porque yo creo en la legitimidad de la propiedad privada, pero entiendo, a diferencia de lo que entiende el liberalismo económico, que la propiedad privada tiene una dimensión individual y una dimensión social. Y eso y está muy bien explicado en la encíclica Centesimus Annus de Juan Pablo II, que él publicó a los 100 años de la Rerum Novarum. Entonces, lo que el liberalismo quiere ignorar es la trascendencia social del derecho de propiedad. El derecho de propiedad no es un derecho primario, es un derecho secundario. Un derecho primario es la vida, ¿no? Entonces, bueno, yo leía la Centesimus Annus y lo explica muy bien. Hay un aspecto individual del derecho de propiedad por el que la Iglesia considera legítimo la apropiación de ciertos bienes para la consecución de objetivos personales, pero eso no es óbice para que uno ignore la trascendencia social que tiene que tener el derecho de propiedad. Y supone una evolución en nuestro derecho. Si uno lee, por ejemplo, el Tratado de Ibelan sobre el derecho romano, se define la propiedad como el derecho a usar, gozar y abusar de un bien. Ahí está. Sí, el abusar fue amputado por el cristianismo, ya primero por Santo Tomás y luego por la doctrina social de la Iglesia a partir de la Rerum Novarum. El antagonista de su pensamiento sería el utilitarismo de Bentham, por ejemplo. Sí, quería agregarle una pregunta a continuación. Por eso. ¿Cómo no? Porque yo entiendo el camino que usted está marcando para tratar de decir, bueno, la derecha y la izquierda tampoco es una categorización que para mí sea suficiente para explicar lo que yo pienso, ¿no?, de la vida, de la política y de la sociedad. Pero le voy con la prueba del 1. Le preguntaron hace poco al ministro de Salud, Daniel Salinas, Ignacio Álvarez, en el programa Santo y Seña, que había votado en el plebiscito del 80. ¿No? Y él respondió que había votado por el sí, que tenía 18 años, que su padre le dijera que no se metiera mucho en el tema de la política, que le había votado eso. ¿Usted era de los herreristas por el sí o por el no? Yo ya le contesté esa pregunta. ¿Sí? Sí. ¿Yo ya hice esta pregunta? En un programa televisivo. ¿Y qué contestó? Perdón, me retiro porque me estoy repitiendo. Yo le dije que voté el no. ¿Votó el no? Yo voté el no. Yo voté el no. Y creo que fue muy bueno que ganara el no, porque si hubiera ganado el sí, estaríamos en la misma situación de Chile de hoy o de Perú,
con una constitución que tiene un cierto rechazo popular, ¿no? En cambio tenemos una constitución que creo que todos aceptamos. Seguramente a cualquier político que le pregunte le va a querer modificar algo, pero me parece una excelente constitución la que tenemos. Y pudo participar en política a partir en el 82. Usted conforma una lista en Montevideo, ¿no? ¿Recuerdo una nota que salió? Si no me equivoco. Sí. Leonardo Abarcón, en realidad fue una nota, no recuerdo muy bien el tema, pero aparecía una lista, ahí va, el tío de la mujer de Daniel Salinas, que en su momento Salinas fue muy cuestionado porque su tío había sido acusado de tortura, de ser un nazi, básicamente se lo tituló de nazi, y usted compartió lista con Gutiérrez, ¿no? En el 82, y con César Hover, que estuvo al frente de el semanario Nación, o el mensuario Nación, que era el de la CAOFA, que sacó aquel comunicado pidiendo que se votara contra el marxismo en las elecciones pasadas. Usted compartió lista con Martín Gutiérrez y con César Hover. En ese momento, ideológicamente, ¿dónde se plantaba usted? No, yo me planteé siempre en esto que le acabo de decir. Bueno, se dio una circunstancia. A lo que voy a mí se me dio una circunstancia muy difícil en ese momento, porque mi padre también sacó una lista. En el 82. En el 82. Yo en realidad voté la lista de mi padre y yo les dije, miren, ustedes me incluyeron en esta lista, pero yo voy a votar la lista de mi padre, ¿no? Bueno, mantengo amistad con ellos hasta el día de hoy. No tengo nada que reprocharle. Lo que voy es que estaba de alguna forma vinculado a ciertos sectores civiles, pero con vínculos militares, ¿no? Estas personas. Sí, y bueno, eso tiene algo que ver con haber terminado en Cabildo Abierto. A mí no me consta que tengan vínculos militares ellos, ¿no. En aquel momento militábamos en en el militares, o el caso de Hover, estar terminado en una publicación de la cooperativa de crédito de las Fuerzas Armadas, en el sentido que había en Domenech ya había en el pasado un vínculo. Nos unía el herrerismo, porque esa lista nació también un poco al impulso de un grupo de viejos herreristas, entre los que estaban Garat, Palomé, que hoy, todas personas hoy desaparecidas, ¿no? Y fue una oportunidad de sacar, vieron en Montevideo la posibilidad de sacar una lista, ¿no? ¿Esa fue la última vez que participó en política hasta este regreso? No, yo después, espera un poquito, a ver, porque pasó tantos, estamos hablando de 50 años atrás, ¿no? En las elecciones del 85 yo saqué una lista con mi padre, ¿no? No me acuerdo ni en qué lugar estaba. Y en el 89 volvimos a sacar, ya mi padre había fallecido y yo saqué una lista con la calle. Con la calle. Bien. Volviendo... Tendría que hacer memoria yo para reconstruir la trayectoria política de Domenech, ¿no? Volviendo al 2000... Y en el 71 estuve en la lista 656, que también era una lista la que estaba vinculado a mi padre. Bien, entonces me imagino, antes de volver al 2021, para seguir con el tema del herrerismo, que el gobierno de la calle Herrera de los 90 es un gobierno con el que usted puede ser muy crítico desde el punto de vista de la revisión histórica. ¿O cree que todos los cambios y transformaciones que se dieron en ese periodo 90-95 eran transformaciones necesarias y que hasta el día de hoy no las ha cambiado muchas de ellas ningún gobierno? Bueno, mire, la calle Padre se caracterizaba por ser un individuo muy dinámico, muy trabajador. Él afrontó con mucho éxito el problema de la deuda externa, ¿no? El famoso Plan Brady. Bueno, no recuerdo qué plan era, pero sé que él envió emisarios a Estados Unidos que tuvieron mucho éxito en la refinanciación de la deuda, que bueno, sigue siendo uno de los grandes karmas que tenemos hasta el día de hoy, ¿no? Pero a ciertas industrias las afectó mucho también ese periodo del país, ¿no? Usted está hablando de apuntalar la industria nacional. Pero fue un gobierno que fue realmente, yo lo recuerdo como... Por la apertura que tuvo el país también, ¿no? Como relativamente exitoso, consiguió abatir la inflación de manera significativa. Bueno, después se dieron episodios que realmente
lo perjudicaron mucho en la calle, todos los episodios relativos al Banco Pan de Azúcar, Cambón, Greno, todos esos episodios fueron que de alguna forma le hicieron mucho daño al herrerismo, ¿no? Y Domenech, ¿qué opina del uso, ¿no?, de los cargos públicos, de la función en el Estado para apuntalar una fuerza política? Bueno, mire, vamos a decir cómo son las cosas, ¿no? Usted llega a la administración y necesita en algunos lugares que son importantes disponer de gente de confianza y que de alguna forma instrumenten las medidas que usted quiere, ¿no? O sea, yo creo que tiene que haber una cantidad razonable de cargos de confianza que le permitan al gobierno impulsar sus políticas. En Estados Unidos existe lo que se llama el spoil system, ¿no?, por el cual creo que casi todos los funcionarios públicos son cesados y el gobierno que viene entra con una nueva impronta. Nosotros tenemos creada una mentalidad por la que eso no es posible, y un sistema jurídico que no lo permite tampoco, ¿no? Pero siempre tenemos la ventana sí, para evadir o eludir, ¿no? Esas leyes de inmovilidad. Usted seguramente me dirige la pregunta de saber qué opino yo. Yo voy al caso Montaño, de colocar funcionarios públicos como premio político, cosas por el estilo. Y eso obviamente que yo no lo comparto, ¿no? Porque además es muy nocivo. Yo no lo pensaba tanto como premio, sino que la pregunta estaba dirigida justamente a un episodio que a Cabildo lo puso en tensión, no solo con el Ejecutivo, sino particularmente con el presidente de ACE, ¿no?, Leonardo Cipriani. Fue todo el episodio de Enrique Montaño, que fue removido de su lugar como vocal de ACE, y en particular, obviamente, todo lo que vino después, ¿no?, la desvinculación de cerca de 40 funcionarios del organismo por presuntos acomodos. Manini Ríos había dicho que hacía falta unas disculpas públicas del presidente de ACE, Leonardo Cipriani, por las declaraciones que hizo en su momento, ¿no? Todos la recordamos. Aquella conferencia de Cipriani que molestó mucho a los cabildantes. Yo lo hablé con otro senador de Cabildo Abierto, con el senador Lozano, es decir, inclusive me dijeron, no, nosotros esperamos que haya una retractación pública, ¿no? Pero todo el episodio estuvo cargado de este tipo de cosas, ¿no? De un Montaño que lo graban y lo divulgan, y lo graba alguien que estaba despechado con Cabildo, pero que había formado parte de Cabildo, o sea que de alguna manera le hizo una cama a Montaño, ¿no? Si usted piensa que no, ahora me corrigen toda su respuesta, ¿no? Y eso termina en el semanario Búsqueda, y claro, hay toda una serie de declaraciones de Montaño muy impropias, muy inoportunas, es decir, en una conversación privada, como dice Manini, bueno, vaya y pase, pero esa conversación tomó estado público. Y ahí estaba ese plan de Montaño, es decir, acá hay que meter a nuestra gente, ¿no? Tenemos que meter a lo de Cabildo. Y eso tiene un mar de fondo. Es decir, Cabildo siente que cuando se hizo el reparto, y yo estoy hablando del reparto en el buen sentido, no le estoy cargando una valoración negativa al reparto, no le tocaron muchos cargos. Hubo cargos para el Partido Nacional, por supuesto, es el partido de gobierno, el que en definitiva gana la elección, para los colorados, pero Cabildo se sintió resentido en esa distribución de cargos. Y eso es lo que trataba de expresar Montaño cuando fue grabado, obviamente con intenciones aviesas por parte de quien lo grabó. Pero entonces, la pregunta es básicamente, ¿qué opina de esto, del tema de los cargos? ¿Siente que eso es una realidad, ¿no?, que Cabildo fue perjudicado? Y la segunda pregunta es, ¿qué pasa con el tema de Cipriani? Porque Cipriani nunca pidió disculpas. Y en definitiva, para la opinión pública, lo que nosotros vimos fue, mirá, Cabildo quiso acomodar lo suyo y le cortaron la cabeza a todo. Bueno, mire, yo le diría que para nosotros este es un episodio superado, ¿no? En su momento, bueno, se le grabó a Montaño una conversación en la que Montaño se ve que habló de manera desprolija, yo diría, porque él habla de 137 cargos y después resultó que eran 34, creo, una cosa por el estilo, ¿no?
Además cargos que era necesario suplir, porque creo que eran cargos de chofer o cosas por el estilo, ¿no? Y por otro lado, creo que la cantidad de personas designadas fue muy superior a las que pudo designar Montaño, ¿no? Luego tengo entendido que Cipriani echó marcha atrás en los ceses que dispuso, y nosotros lo tomamos eso como, de alguna forma, como una retractación de algunas expresiones de Cipriani. ¿Pero reincorporó gente? Sí, hubo recuperación, pero una cosa es... Pero sí, porque van por carriles diferentes, ¿no? Una cosa es la porque reincorporación... estaban bien designados, no era que hubieran sido mal designados, porque se imputaba de que esos cargos habían sido mal designados. Pero entonces la decisión intempestiva de removerlos sin una investigación exhaustiva fue lo que más los crispó a ustedes, porque después hubo una restitución. Claro, porque de algunos, ¿no? Sí, de algunos, por eso. Era una injusticia que se cometía contra personas que no tienen ninguna relevancia política. Pero fue la forma que Cipriani tuvo de pedirle disculpas a Cabildo Abierto. Creo que Cipriani actuó ofuscado por algunas declaraciones de Montaño, ¿no? Que se refería al propio Cipriani, ¿no? Claro, se refería al propio Cipriani. Para nosotros es un evento superado. Ya está. Y lo otro, la pregunta sobre si sienten que de alguna manera no les tocó la cantidad de lugares en la función pública. Sí, pero nosotros no estamos discutiendo lugares por lugares en sí mismos, ¿no? Nunca hicimos mucho hincapié en el tema ese, ¿no? Pero no les corresponde por cuota de votos, no les corresponde a Cabildo determinada cantidad de cargos. O sea que están conformes con lo que les tocó. Bueno, yo le diría que sí. Sí. Le diría que sí. Cerramos por ahí, hacemos la tanda y seguimos conversando. Ahí está. Estamos con el senador Guillermo Domenech. Primer tiempo, vamos al vestuario y volvemos en unos minutos. Fácil desviarse. Con el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech. Algunas de coyuntura de la agenda política de actualidad, ¿le parece? Bueno. Se viene una interpelación del Frente Amplio al ministro Luis Alberto Heber, ex ministro de Transporte, por el acuerdo que el Ejecutivo cerró con Katun Nasí. Cabildo Abierto ha adelantado algunas opiniones al respecto del acuerdo, pero no tenemos muy claro con qué posición van a llegar ustedes a esta instancia. Se lo pregunto. Bueno, le digo con toda franqueza que no tenemos todavía una opinión definida. La verdad que el acuerdo a nosotros nos hace un poco de ruido por la extensión del plazo en 50 años. La empresa tenía 11 años y le sumamos los 50, son 61 años en el puerto de Montevideo. A mí me preocupa particularmente que de alguna forma se asegura un monopolio de hecho del puerto de Montevideo. Bueno, yo creo que si los monopolios son malos en manos del Estado, mucho más me preocupa si están en manos de un privado. Me parece que sería muy bueno que en el puerto de Montevideo hubiera competencia, ¿no? Pero bueno. Ahora no comparte entonces el acuerdo que firmó el Ejecutivo con la empresa. Bueno, nosotros no fuimos consultados. La verdad que a mí me parece que ese tipo de cosas deberían consultarse antes con los socios de la coalición, porque realmente no. Hay un tirón de orejas ahí. Realmente nos ponen en un brete. Los colorados dijeron lo mismo. Los colorados dijeron, a nosotros no lo consultaron, a Cabildo tampoco lo consultaron. No se consultó a nadie. Ahora, vuelvo un poquito para atrás. Usted le dice que le hace ruido a los 50 años. Sí. Pero el proyecto de concesión de los aeropuertos, que fue votado por unanimidad, o sea que Cabildo también lo votó. No, nosotros no lo votamos. ¿No lo votaron? No lo votamos. Me callo la boca. Me tapó la boca Domenech. ¿No votaron los 50 años del aeropuerto? No lo votamos. Yo tenía, no sé por qué, tenía el recuerdo que lo habían votado todos los partidos, pero Cabildo no lo votó. Frente Amplio lo votó, Blanco lo votaron, Colorado lo votaron. Cabildo no. Cabildo no lo votó. Y entonces, más allá del tirón de orejas, ¿le van a hacer algún planteo formal al Ejecutivo por este acuerdo? ¿O quedará simplemente en un posicionamiento? Mire, con la absoluta sinceridad, nosotros somos un partido que integramos la coalición y creo que somos fundamentales para la estabilidad del gobierno. Nosotros queremos conciliar todos los intereses que hay en la materia. No hemos definido posición. El contrato en principio le diría que nos merece
objeciones, pero también es cierto que para el país es muy importante que el gobierno tenga estabilidad. Entonces, censurar a un ministro es una cosa muy seria. No, usted y supondría... no votaría la censura del ministro, eso seguro. Y supondría una ruptura de la coalición, entiendo, ¿no? Claro. Así que bueno, vamos a... Pero sobre las posibilidades de avanzar sobre este tema, más allá de la interpelación, ahí los colorados plantearon una posibilidad. De hecho, Ope Pasqué fue recibido en el día de ayer por el prosecretario de Presidencia, por Ferré, por Álvaro Delgado, y le estuvo comunicando cuál es la idea que tienen los colorados, ¿no? Sería sacar una nueva ley que necesitaría mayoría simple para generar un ente regulador, ¿no? Que el puerto, la terminal Cuenca del Plata, que hoy en día es 80% Catunasi y 20% la Administración Nacional de Puertos, pasara a la Corporación Nacional de Desarrollo, cosa que el puerto no sea juez y parte, ¿no? Y desde el punto de vista de la fundamentación del derecho administrativo, lo que dice ahí Pasquet, que entonces se generaría, ¿no?, que esto es una concesión de un servicio público que hace el Estado y no se podría hablar de un monopolio. Entonces no es necesario leyes especiales, con mayorías especiales, y de esta manera los colorados ofrecen la oportunidad de blindar el acuerdo con Catunasi ante eventuales demandas, ¿no? Que hay, obviamente, esas demandas en la vuelta. El primero que va a demandar va a ser Montecón. Y esta es una salida que da el Partido Colorado. Y hay una negociación ahí entre blancos y colorados, obviamente. Acaba de reunirse Pasqué con Presidencia. ¿Ustedes están por fuera de esta negociación o están por dentro de esta negociación? Bueno, de esa negociación estamos por fuera, pues es una negociación del Partido Colorado. Es un planteo del Partido Colorado, no es una negociación, es un planteo. Sí. ¿No? Nosotros hemos hecho otro planteo y nos interesa fundamentalmente que en el puerto haya competencia. No, nuestro planteo va por ahí. No me parece bueno manejar públicamente estos temas hasta tanto no... Pero ofrece porque en este momento, con este acuerdo, la competencia estaría prácticamente diezmada, porque la oportunidad estaría de Montecón, impedida. Llega después de que Cuenca de Plata tiene una capacidad del 85% ocupada. O sea que los hechos tenemos un monopolio. ¿Qué alternativa proponen ustedes para...? Y nosotros entendemos que hay que renegociar ese acuerdo, ¿no? Hay que renegociar el acuerdo. O sea, tiene que estar la voluntad de la empresa, ¿no? Lógico. Porque usted como escribano sabe que acá eso ya está firmado. Aunque también, mire, yo tengo mis dudas sobre la legitimidad del acuerdo, ¿no? O sea, yo para negociar con alguien tengo que estar seguro de que esa persona tiene facultades para negociar. Yo no creo que se pueda negociar un acuerdo exclusivamente con el presidente del puerto, ¿no? Así que... Dice que es ilegítimo por la forma en que se negoció y quién fue el interlocutor. No, porque quienes lo firmaron no tenían facultades para ello, a mi juicio, a mi muy modesto leal saber y entender. Entonces, yo tengo también serias dudas sobre hasta qué punto estamos obligados por ese acuerdo, ¿no? Bien, entonces la posición de Cabildo es, esto fue un desaguisado, a nosotros no se nos avisó, no se nos consultó en el momento de... Yo creo que sin duda hay que negociar con Catunati, y asegurarle al Uruguay de que en el puerto hay o puede haber competencia. O sea que o sea que lo que hay que desandar es parte del núcleo, del cerno del acuerdo, de la condición obviamente más provechosa por la que la empresa no solo firmó ese acuerdo, sino que se comprometió a hacer inversiones por $400 millones. Digo, entiendo la posición de Cabildo, pero me parece que es chocar contra un muro de cemento. Bueno, entonces lo que digo, desde el punto de vista de la praxis política, está claro que la coalición va a buscar un acuerdo entre todos, ¿no?, para tratar de ver cuál es la solución a este tema, porque yo tengo entendido que los blancos dicen, nosotros actuamos correctamente. Ahora, los colorados dicen, no, ojo, para mí acá falta algo. Bueno, vamos a escuchar, ¿qué es lo que falta? ¿Qué podemos hacer? Ahora, y Cabildo dice, no, para mí esto fue ilegítimo, hay que renegociar con Catunasi, que es otra propuesta, bastante más alejada y complicada que la que están proponiendo los colorados. Digo, ¿qué tan real
es encontrar una mesa de negociación con el partido de gobierno con una propuesta que va a desanudar lo que ya se anudó fuertemente. Yo creo que a todos nos interesa que el puerto de Montevideo funcione de la mejor manera. Y para eso es imprescindible que las autoridades políticas y las empresas privadas con intereses portuarios lleguen a un acuerdo. Acá no se trata de imposiciones. No me gusta nada, además, que se haya celebrado un acuerdo bajo la amenaza de un juicio. No me parece una buena forma de entablar una negociación, ¿no? Pero bueno, ni tampoco me parece razonable que porque me amenazan con un juicio voy a conceder cualquier cosa, ¿no? A mí, honestamente, se habla de los 400 y pico de millones de dólares que se invertirían. Hay quienes dicen que para unir el puerto de Montevideo con el canal hay que invertir alrededor de 200 millones de dólares para dragar, porque el puerto de Montevideo yo lo drago a 14 metros, que por ahora está, creo, no sé si está a esa cota, pero después lo tengo que unir con el canal y tengo que dragar como 12, 13 kilómetros. Una vez más, Cabildo va a mostrar su disconformidad con una resolución del gobierno, pero no va a hacer nada. O sea, va a hacer un planteo que seguramente no llega a buen puerto, porque es un planteo muy profundo, el de renegociar un acuerdo, como decía Juanchi, que está totalmente cerrado. Entonces, básicamente, marca su perfil Cabildo Abierto, disconformidad, y sigue adentro de la coalición sin generar grandes turbulencias. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque no está todo el pescado vendido, entonces no quiero empeñar la palabra cuando estamos hablando del problema, ¿no? Que es un problema muy complicado, ¿no? Bien. Una sobre víctimas de la guerrilla, es un tema que Cabildo Abierto en su momento puso sobre la mesa el año pasado. La semana pasada Javier García opinó en el programa Primera Mañana del Espectador que a su entender corresponde una reparación económica para las víctimas o las familias de quienes fueron víctimas de la guerrilla. Cabildo Abierto en diciembre del año pasado había presentado una propuesta que en realidad ya desde el gobierno de Vázquez se andaba en la vuelta. Creo que el propio García Pintos le había arrimado a Tabaré Vázquez en su momento una propuesta que fue a la Asamblea General. Se le quitó la parte de la reparación a las víctimas de la guerrilla, quedó solamente la reparación a las víctimas del terrorismo de Estado. Cabildo Abierto pone sobre la agenda el año pasado este tema y ahora el ministro de Defensa retoma la idea. ¿Qué va a pasar con eso? Se está moviendo el proyecto de Cabildo Abierto, va a haber un proyecto del Ejecutivo que, digamos, contemple lo que propuso Cabildo en su momento. ¿Tiene idea de por dónde va a ir la cosa? Bueno, incluso el propio Mujica dio su asentimiento a que se indemnice a las víctimas de la violencia política en la década del 60 y 70. Este proyecto fue elaborado teniendo como base fundamentalmente las leyes españolas que indemnizan a las víctimas de ETA, ¿no? Y también se tuvo en cuenta la legislación peruana respecto a las víctimas de Sendero Luminoso, ¿no? El proyecto tiene como finalidad, más que buscar una cierta beligerancia con los responsables de esos hechos, buscar una conciliación, establecer un poco de justicia, recordar que hasta hubo víctimas civiles, porque hubo muchas víctimas civiles, policiales y militares, inocentes que no tenían responsabilidad política y que sin comerla ni beberlas perdieron la vida o sufrieron graves lesiones. En ese sentido, yo informalmente he hablado con algunos senadores del Frente Amplio pidiéndoles el apoyo para este proyecto, porque creo que lo enaltecería al Frente Amplio apoyarlo. No he tenido respuestas favorables, tampoco he tenido respuestas negativas, pero no se me ha respondido al planteo. Y bueno, ahora vemos que el ministro de Defensa hizo declaraciones en un sentido que yo entiendo que son favorables a nuestro proyecto, pero en realidad el proyecto está en la Comisión de Constitución y Legislación y no ha sido tratado aún, ¿no? O sea que no sabe si lo que decía García estaba vinculado a su proyecto o puede haber un proyecto alternativo propuesto por el Ejecutivo. No lo sé, pero creo que el nuestro es un buen proyecto y
Y lo que me interesa sobre todo es rescatar que lo que busca es, de alguna forma, es un elemento de reconciliación. Yo lo siento así, ¿no? No de confrontación, sino de reconciliación. Porque mucha gente... y de justicia con las personas que sufrieron graves perjuicios con motivo de la violencia política desarrollada por grupos políticos. Porque como argumento contrario a este proyecto, mucha gente dice, bueno, la gente, las víctimas de delitos comunes también pueden reclamar, ¿no? A mi familiar lo mataron en una... Y en los hechos reclaman. En los hechos reclaman, digo, se generaría como cierta inequidad de justicia. Fíjese que el orden interno es uno de los cometidos esenciales del Estado, ¿no? Los cometidos esenciales del Estado son el orden interno, la defensa nacional y las relaciones exteriores. Y es evidente que el orden interno no fue debidamente protegido al extremo de que hubo numerosas muertes. Y bueno, es cierto, incluso en la actualidad se da de que gente que es víctima de delitos comunes también le solicita reparación al Estado, ¿no? Domenech, tenemos poco tiempo. Una lástima, bueno, van a quedar varios temas de agenda legislativa de Cabildo afuera, pero me gustaría también preguntarle por alguno, por ejemplo, que es, ustedes no están convencidos, ¿no?, de quitarle el 5% de la mezcla al gasoil, o sea, de biodiesel. Eso no es algo que los convence, no, ya tienen definido un acercamiento sobre ese tema. Se habla de, cobrar un impuesto, poner un impuesto para el carbón, o sea, para atender las necesidades ambientales, pero obviamente quitar la mezcla, ¿no? Sí, mire, en realidad a nosotros lo que nos preocupa más que nada es la pérdida de fuentes de trabajo, ¿no? Pero hay industria, dice, industria y el gobierno, ¿no? Pero me refiero porque es un tema que compete al Ministerio de Industria. Dice, hay más o menos 40 fuentes laborales entre el cierre de la planta de Capurro y Cousa, que esos van a ser ubicados en otro lugar. Nadie va a perder su trabajo. O puede ser que no sean 40 en Cousa, puede ser que sean 400 en Cousa, porque eso puede afectar a la empresa. ¿A Cousa? A Cousa. Y además quitar la parte de la molienda que hace para Lur, cerraría Cousa, dice. Y además el ahorro tampoco es tan significativo porque hay una cuantiosa indemnización a abonarle a Cousa. Entonces, yo creo que es una cosa que hay que pensarla bien. Estamos trabajando en ese tema. Lo que pasa es que lo que dicen ahí es, el contrato con Cousa ya está firmado, ¿no? Claro, y hay que indemnizarlo. Se va a tener que pagar, o sea, básicamente. Pero de todas maneras, esto es un esquema de tratar de despejar ciertas ineficiencias que existen en ANCAP, ¿no? ¿Cuál es la mejor eficiencia que tiene ANCAP? Y bueno, la venta de combustible, en eso está claro. Ahora, tenemos que despejar algunas. Esto es parte de... Mira, a nosotros lo que nos preocupa fundamentalmente, además, es que baje el precio del combustible, o que el combustible esté a precios razonables. Y el combustible no está a veces a precios razonables, no solo por las ineficiencias de ANCAP, sino porque además hemos tenido una mala política tributaria. Yo lo he dicho varias veces. ¿En qué sentido? Tenemos un fideicomiso al boleto del boleto que incide, que financia la rebaja del boleto, que incide sobre el precio de los combustibles. Sí. Tenemos IMESI que influye sobre las naftas e IVA sobre el gasoil. ¿Pero usted bajaría impuestos al combustible? Y bueno, lo que pasa... Lo que pasa es que Arbeleche le va a decir... Esperemos, Domenech. Es complicado, es un tema complicado, pero el país tiene que resolverlo. En campaña se dice que hay que faenar gordo y no flaco. Cuando yo le cobro impuestos en el combustible, le estoy cobrando un tributo, le estoy haciendo más gravoso el comienzo del proceso agropecuario, industrial, etcétera, al que yo afecte el combustible. Entonces hay que dejar producir y después de haberse generado riqueza, ahí cobrar el tributo. Es una mala práctica. Lo que pasa es que es muy sencillo recaudar con los combustibles, pero es una mala práctica que encarece horriblemente el trabajo nacional. A ver, pero eso es una discusión muy de fondo, porque cualquiera podría pensar, yo estaría de acuerdo, de que... Sí, pero eso encarece más que el biodiesel. No, estamos de acuerdo, el 50% de impuestos al combustible, está claro que la gran
parte del costo de los combustibles se lo llevan los impuestos. ¿Y a usted le parece que el fideicomiso del boleto tiene que financiarse con los combustibles? ¿No tendría que financiarse con cargo a rentas generales o con alguna otra cosa? Bueno, pero en definitiva, acompañarían esto de quitar la mezcla de biodiesel. Bueno, lo estamos pensando. Lo están pensando. Todavía Todavía no hay una posición definida. No estamos decididos. Vamos a la zona lúdica con el senador Guillermo Domenech. Es la primera vez que el senador Guillermo Domenech participa de una entrevista de Fácil Desviarse. Cuando le dijimos zona lúdica puso cara de qué me están hablando. Pero así es como solemos nosotros cerrar las entrevistas, con una zona lúdica. Es una parte que parece un poco en chiste, pero tampoco lo es tanto. Ese es el aviso que yo le hago al navegante en este caso. Sí. Vamos a ser bastante benevolentes y le vamos a plantear una consigna bien sencilla por ser un debutante en este esquema. Novicio absoluto. Le vamos a dar a usted dos opciones y usted nos va a decir con cuál de las dos se queda. Bien fácil, nada de cosas intrincadas, ¿no? ¿Arrancamos? ¿Le parece? Arrancamos. Una u otra y usted dice elige una de las dos. ¿Derecha o izquierda? Y yo soy ambidiestro. Siempre jugué al fútbol manejando las dos piernas. Muy bien. ¿Lula o Bolsonaro? Ninguno de los dos. ¿Argentina o España? Los dos. ¿El cuarto puesto de Sudáfrica o el mundialito del 80? El cuarto puesto de Sudáfrica. ¿Un Uruguay sin Fuerzas Armadas o un Uruguay sin Universidad de la República? Con las dos cosas. ¿Y si tuviera que elegir una? No se puede elegir. Es una opción muy mala, ¿no? Porque las dos cosas yo las entiendo extremadamente necesarias para la dignidad nacional, para la formación nacional. Además, yo amo a la Universidad de la República porque yo soy un egresado de la Universidad de la República. ¿Manuel Oribe o Fructuoso Rivera? Y Manuel Oribe. Y si esta se respondía sola. Valle. Pero Fructuoso Rivera no me es antipático, al contrario. Lo considero un caudillo popular. Yo le reconozco a Fructuoso Rivera la conquista de las misiones. Yo tengo mucho respeto por todos los lugartenientes de Artigas. ¿La matanza de los charrúas? No fue tal. ¿Valle o Saravia? Sarabia. ¿Aldunate, Ferreira, Aldunate o Pacheco Areco? Wilson. ¿Raúl Bebe Sendic o Juan María Bordaberry? Ninguno de los dos. ¿Luis Alberto Lacalle Herrera o Julio María Sanguinetti? La calle. ¿José Mujica o Tabaré Vázquez? José Mujica. ¿José Gervasio Artigas o Guido Manini Ríos? No, José Gervasio Artigas. Ah, está bien. Pero yo le iba a decir Manini no. ¿No? Le iba a decir, no, uno cómo no va a elegir a Artigas. Domenech me eligió a mí, no eligió a Artigas. Claro, usted creó pero esto, yo creo que se llama Cabildo Abierto. Yo creo que Guido sabe bien que todos tenemos una gran devoción por Artigas. Lo que pasa es que Artigas, la desgracia de Artigas haber sido oriental, porque si hubiera nacido en un país con una dimensión geográfica más grande, bueno, sería un personaje de una trascendencia. ¿De qué personaje histórico usted puede recordar las frases que pronunció Artigas? ¿No? Mi autoridad emana de vosotros y cesa ante vuestra presencia soberana. No esperemos nada si no es de nosotros mismos. Se dice que no es de él. Los más infelices sean los más privilegiados. Está sobrevaluado Artigas, estamos de acuerdo. No está sobrevaluado. Es el chicle Artigas, ¿no? Lo agarran de todos lados. Yo la verdad que le tengo profunda admiración, sincera y profunda admiración. Claramente. Yo creo que es un héroe que nos los envidian los argentinos. Y mire que yo amo a la Argentina porque mi madre era argentina y yo me formé mucho en la Argentina. No, yo rescato muchas cosas buenas de Artigas, especialmente su liberalismo. Pero también en un momento a todo el mundo le vino bien Artigas, ¿no? Bueno, y sí, puede ser que sí. Porque blancos, colorados, cuando te lo reivindican todos, ya decís, bueno, al final, como dice Diego acá, al final quién es Artigas, ¿no? Bueno, pero
Chicle en el sentido que es tan elástico Juanchi, qué suerte que lo reivindican todos, porque algo nos tiene que unir. No puede ser no puede ser que nos una simplemente la camiseta celeste. Es que ese fue el rescate que se hizo de Artigas. Se lo rescató para unir a los uruguayos. O sea, ¿a quién ponemos como prócer si no podemos poner a todos los que estuvieron peleando durante la Guerra Grande? Pero también tuvo muchos contras Artigas, Tuvo muchos contras. Pero después de la Guerra Grande no. Después de la Guerra Grande vino una reivindicación casi permanente de la figura de Artigas. Mire que no, porque yo tengo un libro de historia muy interesante que es escrito por un detractor de Artigas que es ¿Guillermo Berra. Vázquez Franco? No, Berra. Fines del siglo XIX. Más viejo. ¿no? Es una obra con un valor muy grande porque debe haber muy pocos ejemplares de la misma, ¿no? Seguimos, una de la interna de Cabildo. ¿Eduardo Radelli o Daniel Salinas? Yo les elijo a los dos también porque a Salinas lo conozco hace mucho más tiempo, pero Radelli lo he conocido en Cabildo Abierto y le tengo enorme aprecio. ¿El humor de Edison Campiglia o el humor de Casalás? No, la verdad que Campiglia no me gustó lo que dijo de la gente de Rivera, le erró horriblemente, pero bueno. Pero era un chiste, ¿no? Estamos de acuerdo. Sí, pero está bien que el humor ofenda, yo creo que el humor ofende y son esos chistes es parte del humor, ¿no? Que son inaceptables. ¿Inaceptables? Sí, no. Mire, yo aprecio mucho a la gente yo voto en el interior, yo me considero del interior a pesar de que nací en Montevideo. Me duele mucho. El otro día yo veía un programa cómico y se quería imitar la forma en que hablaba la gente del interior. La gente del interior ya no habla de esa forma de paisanada que se pretende, porque llegó la televisión y llegó la radio y se habla igual que en Montevideo. Es una caricatura, es humor, es lo que... Yo entiendo que hay ciertos estereotipos que Porto son anacrónicos. Pero duelen. Pero también todo ese... Duele, le digo que a la gente del interior le duele. Está bien, pero yo creo que en el Parlamento también se fueron de mamá. ¿Te parece? Bueno. Sí, le fue demasiado. O sea, entiendo que la gente se sentía ofendida. Rivera, yo no voy a cuestionar al ofendido, pero parece que en el Parlamento también le dieron una grandilocuencia al tema con uno, en definitiva, es humor. Te puede gustar, te puede hacer calentar. Pero yo creo que fue muy bueno porque de alguna forma yo creo que se va a pensar dos veces antes de burlarse de la gente del interior. La última, Adrián Peña dijo que el Partido Colorado era el socio más confiable y más progresista de la coalición. Cabildo Abierto sería el socio más... Es el Cabildo Abierto. Yo me enorgullezco de Cabildo Abierto porque Cabildo Abierto tiene palabra y no nos une el compromiso por mi país, nos une la palabra que hemos empeñado y nosotros vamos a defender la estabilidad institucional. ¿Y habrá coalición en el 2024? Yo no sé si habrá coalición o no. No sé. Ojalá fuera como una auspicia etrusco y adivinara el futuro. Pero lo que sí, estoy seguro que Cabildo Abierto... Pero separados marchan, ¿no? Estamos de acuerdo. Cabildo Abierto va a defender la institucionalidad, que es lo que a mí me importa. Bien. Senador Guillermo Domenech, muchas gracias por estos minutos en Fácil de Guiar. El agradecido soy